por más. Por más crecimiento. Por más ánimo para soñar. Con más fuerza para lograr tus metas. Aquí te inspiramos a creer. Vamos por más con la motivadora, empresaria y host de En Ruta, Moraima Oyola. Bendiciones, bienvenidos al segmento Vamos por Más. Aquí estamos. Bendiciones a todos los que se están conectando. Bendiciones a las mamis que están en su casita ahora mismo trabajando ya con sus hijos, aquellos que van hacia los trabajos, aquellos que están hoy declarando una victoria sobre nuestro país, ¿verdad? Independientemente de los resultados, independientemente de lo que tú hayas creído o lo que tú hayas esperado. Seguimos creyendo, no bajamos nuestras defensas, seguimos en la línea de batalla. Hoy yo voy a estar compartiendo con ustedes una palabra, la cual he titulado Es mi turno. Es mi turno. Yo te voy a pedir, aunque va dirigida a chicas, a chicos también, te voy a pedir que tú te puedas conectar. Y mujer, tú que necesitas empoderarte, tú que necesitas vencer algo en la vida, tú que necesitas hacer realidad algo en la vida, conéctate, y si puedes agarrar un pañito, una servilleta, lo que tú tengas en tu casa, búscalo en lo que escuchamos un pedazo de esta canción. Es mi turno, es el tema en esta mañana. Promesas te esperan, no pienses que no. Hoy se ha abierto una puerta y debes entrar. Dios está a tu favor, Él lo hará. No importa lo que suceda, como dijo será. Resurgirá la esperanza en ti. Tus sueños no los verás morir. Solo pequeño se ve tu problema. Desde arriba pequeño se ve tu problema. Yo voy a tratar de avanzar porque tengo varias cosas que compartir con ustedes. Yo quiero en esta mañana decirle tanto a mis compañeros en los estudios como a ustedes que me están escuchando, aquellos que están conectados, que hay una victoria sobre nosotros, no importa lo que proclame el mundo. Los hijos de Dios siempre proclamaremos victoria. Y hoy yo quiero tocar la historia de 4 mujeres, la cuarta voy a ser yo. La primera, comienzo hablando de Rispa. Aquellas mujeres que están hoy luchando por honrar a sus hijos, porque sus hijos sean honrados, porque sus hijos sean reconocidos como debe ser. Yo quiero empoderarte, y aunque es una historia un tanto triste, es una historia de una mujer que tuvo que pasar por la situación de perder a sus hijos. Rispa, para que estén en contexto, tuvo 2 hijos con Saúl. En un momento dado hubo un derramamiento de sangre y ordenan a que eliminen a los hijos de Saúl. Yo no sé cuántas veces tú te has visto en riesgo donde alguien ha dado una orden en tu contra. Alguien ha dado una orden en contra de los tuyos. Alguien levantó el dedo y dijo: me buscas a los hijos, me buscas al marido,
me buscas a la esposa y esto es lo que ha de acontecer. Yo no sé cuántos han pasado por eso, pero a ti yo te digo, tendrás un momento de honra, aunque Rispa pasó momentos muy duros. Perdió a sus hijos, los perdió de una manera vil, los mandaron a matar, murieron ahorcados, pero hay algo de esta historia que yo quiero resaltar y tiene que ver con este paño, tiene que ver con este manto. Resulta que cuando hieren y asesinan a los hijos de Rispa, Rispa estuvo 6 meses velando a sus hijos, porque antes se creía que la deshonra mayor y la parte más humillante era no darle sepultura a aquellos que habían muerto. Una madre perdió a sus 2 hijos por puro capricho, porque alguien dijo, me le matas a estos 2 niños. Yo no sé cuántas madres me están escuchando que sus hijos fueron víctimas de un acto de violencia. Yo no sé cuántas madres y padres hoy lloran a sus hijos que injustamente alguien les quitó la vida. Aquella mujer llamada Rispa, que tuvo 2 hijos con Saúl, estuvo encima de sus hijos muertos durante 6 meses. 6 meses, porque no era un mero capricho de Rispa, era que Rispa había dicho, mis hijos van a tener una sepultura, van a ser enterrados de manera honrada. ¿O no es eso lo que nos está pasando en el coronavirus? Estamos perdiendo familiares, estamos perdiendo a los nuestros y aunque sea por Zoom nos estamos despidiendo de ellos porque merecen tener una sepultura honrada. Y miren lo que hizo Rispa. Rispa agarró un paño. No sé si te dio tiempo a buscar tu paño. Yo no sé si fuiste a la sala, a la cocina o agarra un papel, un pedazo de servilleta, lo que sea. Pero dice la Biblia que Rispa dijo, mis hijos no van a ser enterrados en deshonra ni van a ser comidos por las aves. Se esperaba que las aves de rapiña durante el día devoraran a los hijos y, ¿sabes?, los animales salvajes de noche se los comieran. Pero Rispa agarró el manto y comenzó a espantar las aves y decía, ningún ave de rapiña se va a comer a mis hijos, ningún ave de rapiña va a devorar a mis hijos. Y por la noche decía, ningún animal salvaje se llevará a mis hijos. ¿Cuántas agarran el manto en esta mañana y dicen, ningún ave de rapiña destruye mi casa, ningún ave de rapiña se lleva a mis hijos, ningún ave de rapiña destruirá lo que yo he cuidado? Dice la Biblia que aquel mensaje fue llevado hasta donde David y le dijeron, allí hay una que está loca, allí hay una que ha proclamado que sus hijos serán enterrados con honra. ¿Qué hacemos con ella? David mandó a buscar a aquella mujer y dijo, tus hijos serán enterrados con honras. Y los hijos, de Rispa fueron sepultados entre reyes. Yo no sé, mujer, si tú te crees esto, pero tus hijos andarán entre reyes. Tus hijos tendrán vida y vida en abundancia. Vamos, saca el manto y di, muerte, tú no tienes parte con los míos. Tú no tienes suerte con los míos. Otra mujer que hizo la diferencia fue Débora. Débora gobernó en un tiempo donde las mujeres no tenían derecho a estar al frente. Débora gobernó donde muchos se habían quitado, donde muchos habían temido. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer profetisa, una mujer empoderada, una mujer que dijo, no se puede, pero yo sí voy. No me lo permiten, pero yo tendré entrada. A Débora se le conoce como la protectora materna de Israel. Hoy yo no sé con cuántas madres protectoras yo estoy hablando en esta mañana, con cuántas mujeres protectoras yo estoy hablando en esta mañana, con cuántas jefas protectoras en esta mañana yo estoy hablando, pero declárate, yo soy protectora de los míos. Yo me convierto en jueza, yo me convierto en líder. Débora fue por encima de todas las leyes creadas en aquel tiempo y dijo, las mujeres tenemos derecho a gobernar. Miren, a Débora se le asemeja fuertemente con imágenes de Moisés. Y una de las razones te las voy a decir ahora. Débora le dice a Barak, yo estoy resumiendo y perdonen que vaya bastante rápido, es que quiero cubrir.
Débora le dice a Barak, mira, hay que ir a tal lugar, tenemos que dar frente de batalla, tenemos que pelear, tenemos que seguir hacia adelante. Barak le dice a Débora, es que si tú no vas, yo no voy. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Y Débora se paró en su poder, una líder. Para aquel tiempo las mujeres no podían liderar como ella. Y Débora le dice a Barak, está bien, Barak, yo voy contigo, yo te voy a acompañar, pero que te quede claro algo. Ay, 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 mujer, anota esto. Le dijo a aquel hombre, que te quede claro algo, la gloria no va a ser tuya. Esta jornada quedará en manos de una mujer, porque Jehová entregará a Sísara en manos de una mujer. Este es tu turno, mujer. Es turno de que tú te pares en tu poder y tú digas, esa misión es entregada en manos de una mujer. Esa posición es entregada en manos de una mujer. Ese proyecto es entregado en manos de una mujer. Esa administración es entregada en manos de una mujer. Recuerdo yo que alguien me dijo, ¿qué sabes tú de administración? Estás pidiendo y solicitando unos fondos. ¿Qué sabe una mujer de administración? Llevo 20 años administrando fondos federales porque dije, este es mi turno y voy a demostrar que las mujeres tienen poder para administrar, las mujeres tienen poder para liderar, las mujeres tienen poder para gobernar. El último caso, antes de hablar de mí, es Esther. Esther es particular y peculiar porque sirve de modelo a seguir, tiene características de supervivencia. Yo no sé con cuántas mujeres sobrevivientes yo estoy hablando. A Esther le caracterizaba características, valga la redundancia, de supervivencia. En un mundo precario y violento, Esther libró a un pueblo de la masacre, quizás una de las masacres más grandes judías. Esther fue una mujer la que libró al pueblo de una masacre. Fue aquella mujer, ¿recuerdan cuando dijo, si tengo que perecer, que perezca, pero yo voy a salir por mi pueblo? Voy a cruzar la línea, mujer. Es tu turno de cruzar la línea y librar a alguien de una masacre. A lo mejor hoy hay alguien que está a punto de morir en una masacre espiritual, en una masacre emocional, en una masacre, donde están exterminando sus sueños. Cruza la línea porque tú tienes características de sobrevivencia. Tú vas a evitar que muchos perezcan. Esther logró que muchos se salvaran de una masacre. Muchos judíos, son altamente agradecidos y el nombre de Esther fue reconocido entre chicas judías por lo que hizo. ¿Por qué es reconocido tu nombre en esta mañana? ¿Cómo tú quieres que la gente te recuerde? ¿Como la que sobrevivió? ¿Como la que libró a muchos de una masacre? ¿Como Débora que dijo, este es mi turno, Barak, yo te voy a acompañar, yo voy contigo, pero te recuerdo que este pueblo será entregado en manos de una mujer? La otra mujer de quien te quiero hablar para abrir las líneas telefónicas soy yo. Yo quiero contarte algo porque yo quiero que ya tú me vayas diciendo en el Facebook con quién tú te identificas. Con Esther, que tiene características de sobrevivencia. Con Débora, que dijo, es mi turno, esto será entregado en mis manos, papá, mamá, quítate a un lado porque me toca a mí la conquista. ¿Te puedes identificar con Rispa? La que tiene el manto en la mano diciendo, ningún ave de rapiña se lleva a mis hijos, ningún ave de rapiña devora a mis hijos. Estuvo 6 meses acostada al lado de sus hijos con un manto espantando a las rapiñas. Escríbeme ahí a través del Facebook y prepárate para la llamada. ¿Con quién te identificas? ¿Con Rispa? ¿Con Débora? ¿Con Esther? Y ahora sí que les voy a contar algo que yo quiero que ustedes sepan. Yo no voy a contar esto porque tengo tristeza. Yo no voy a contar esto porque tengo desánimo. Yo voy a contar esto como un acto de decreto, como un acto de fe, porque tengo una fe violenta tan grande dentro de mí. Resulta que mi hijo tiene que salir en unos días a estudiar. Yo lo había dicho fuera de Puerto Rico. Mi hijo no se está yendo a estudiar porque no quiera este país, porque no quiere estudiar en este país. Sencillamente aquí no hay
lo que él quiere, no están los estudios disponibles que él quiere y va a partir de esta tierra a estudiar. ¿Qué pasa? Saqué pasaje, iba con él, estaba todo listo, recibo una carta de repente. ¿Cuántas mujeres han recibido una carta en estos días donde te están paralizando los planes, donde te están diciendo no vas, donde te están diciendo te quedas? Recibo una carta donde me dicen se te está cancelando el viaje, no puedes entrar a Italia con tu hijo porque en Europa la entrada de los estadounidenses se prohibió. Por lo tanto, mi gente, algunos todavía no han captado quizás el mensaje, pero mira el panorama tan triste para mí como madre, que hoy me convierto en Rispa, que hoy me convierto en Débora y que hoy me convierto en una Esther. ¿Sabes? No puedo entrar a dejar a mi hijo a un lugar donde él nunca ha ido. No sé dónde va a dormir, no sé dónde se va a quedar, no sé el vecindario que lo va a rodear, no sé qué plan médico va a tener, no sé cómo va a ser el lugar donde él va a estar frecuentando, caminando para ir hasta la universidad. No me dan la oportunidad de entrar con él, pero yo quiero decirte que lloré como 2 o 3 días, me sequé las lágrimas y me levanté como Rispa con el manto en la mano diciendo, me monto en el avión para la embajada. Hablé con la embajada de Puerto Rico, hablé con la embajada de Miami. Ustedes no saben toda la gente que yo he movido y la respuesta es no te montas, no está permitido. Pero escúchame, embajada, en esta mañana. Escúchame tú que dijiste que no. Escúchame, Italia, tú que diste instrucciones. Aquí hoy hay una mamá Rispa. Aquí hay una Esther. Aquí hay una Débora que dice el 13 de septiembre me monto con mi hijo. Parece ser imposible. Todo el mundo dijo que no. Todas las cartas que tengo en mis manos es cancelación de mi viaje, cancelación de la estadía, cancelación de todo lo que ya estaba listo. Pero esta que está aquí hoy públicamente decide hablar futuro. Yo quiero cerrar en esta mañana diciéndote, yo te empodero a que tú hables futuro. Me bajaron del avión, me bajaron del hotel donde voy a estar, me bajaron del lugar donde iba a estar con mi hijo, pero solo él no va a entrar allí. Él va a entrar con Débora. Yo le recuerdo a Barak, yo voy contigo, pero te recuerdo que esta jornada va a ser entregada en manos de una mujer. No voy a entregar a mi hijo en un lugar donde yo no sé dónde va a estar, con quiénes va a estar. Allí va a estar la Débora protectora. Allí va a estar la Esther que va a cruzar la línea y allí va a estar la Rispa que no se levanta hasta que su hijo no sea honrado junto a mamá. ¿Con quién te identificas hoy? Es duro. Claro que es una realidad dura. Claro que he llorado. Claro que he sufrido. Pero hoy amanecí con mi fe más fuerte que nunca. Hoy amanecí con mi fe más fortalecida que nunca. Yo no sé cuántas mujeres se unen a creer conmigo que me monto, que me voy, que dejo a mi hijo allí bien situado, pero yo quiero que tú sepas, mujer, yo quiero que tú sepas que necesitas una fe violenta para creerle a Dios, al Dios que te dice, yo te voy a dar la victoria. Abro las líneas a través del 993-9700, 993-9700. Quiero escuchar a las Rispas, quiero escuchar a la Esther, quiero escuchar a la Débora que dice, te vas a montar en ese avión y yo me voy a montar en mi sueño. ¿Cuántos se montan en su sueño? Di, este es mi turno. En ruta, muy buenos días. Buen día, Dios te bendiga. Dios te bendiga más. Esta palabra es para mí. Amén. Y para muchas que yo sé que lo están escuchando. Este es el tiempo mío. Amén. Mira, Moraima, yo soy una Estel, soy esas 3 mujeres que mencionaste. Y me levanto por fe. Estoy aquí en el parking del médico esperando que él me llame y lea mis resultados. Hace 2 años que estoy corriendo y de la nada empezó un dolor en mi cuerpo. No puedo correr, si camino me tengo que sentar. Empecé a tomar lo que tú mencionas y de la nada no puedo ya ni caminar. Puedo caminar poquito, trabajo y después si me siento se me enfría el cuerpo y no puedo ni caminar poquito a poco porque todo me duele. Pero me levanto en el nombre de Dios. Amén. Porque según llegó, según se tiene que ir porque él no pertenece a este cuerpo. Así mismo.
Yo lo creo contigo, según llegó, se va. Sácalo de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Vamos, desarrolla tu fe. Este es tu turno. En ruta, muy buen día. Buenos días. Sí, adelante. Acabo de encender el radio. Mi nombre es Mildred. Sé que algunas de mis familiares me van a escuchar y van a saber que soy yo cuando oigan lo que voy a decir. Ajá. La dama que llamó, que dice que está con miedo, que está frente a su médico. Quiero decirle que yo estoy desde abril luchando con un cáncer. Me hicieron una mastectomía radical, total. Ambos senos fueron removidos. Me hicieron una histerectomía total porque el cáncer se mudó. Me van a hacer unos estudios porque piensan que el cáncer ya está en el estómago, que yo digo que no, porque yo sigo moviendo el manto desde el día 1. La rispa, vamos, en el nombre de Jesús, eso es. Desde el día 1 y dije que si Dios me dio oportunidad de vivir, en esa primera operación, que fueron 9 horas de operación, y estoy aquí todavía, es porque Él tiene el control de todo en mi vida. Tengo 2 hijos espectaculares y un esposo que no me ha dejado en ningún momento, y una familia de sangre y que no es de sangre, que tampoco me han dejado. Las oraciones han estado ahí, que ella no se preocupe. Eso es. Que a veces el cielo se pinta de gris, pero siempre hay una luz al final. Así siempre, mismo. que confíe. Cuando hay un rayo de sol, no hay millones de velas encendidas que opaque el sol de justicia. Mujer, yo sé que tú estás llamando para darle aliento a la otra, pero enviamos una palabra sobre ti de sanidad. Ese cáncer desaparece en el nombre de Jesús. Una ñapita, en ruta, muy buen día. Buenos días, Moraima y María Ortiz. Hola, buen día. Yo estoy llamando porque yo soy una de esas 3 mujeres. Llevo luchando 6 años con mi hijo, porque yo te conté, pues, anonimato, lo que estaba pasando. Pero yo sé que este es el momento en que todo el Señor está con él, y Amén. este es el momento de que ya se acabó. Él va a salir de eso y va a echar para adelante en el nombre del Señor. Agarra el manto, rispa. Me lo digo así. Amén. Agarra el manto, rispa, y di: ningún ave de rapiña se lleva a mi hijo. No hay tiempo para más, pero me encantaría saber con quién tú te identificas, si es con las tres. Débora, Rispa o Esther. Yo tengo de las 3. De que me monto. No voy a entregar a mi hijo a un lugar donde yo no sé qué va a pasar, donde yo no sé cuándo lo voy a volver a ver, donde yo no sé por qué lugar él tiene que caminar para llegar a su escuela. Yo me empodero como Débora y digo: Jehová entregará esta jornada en mis manos. Este es mi turno. Esto fue Vamos por Más, porque aún hay más. Muchas bendiciones, mujeres. Les amo.